¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes y feliz sábado a todos los que nos escuchan en una emisión más de este programa, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Estamos muy agradecidos con Dios porque gracias a su ayuda, hoy estamos completando un año de transmisiones, de conferencias científicas desde una perspectiva cristiana. Hace un año, casi exactamente el 3 de abril del 2021, emitimos la primera conferencia con el doctor Antonio Cremades. Hoy, gracias a Dios, gracias al apoyo de UMTV, a su director, el maestro Tennyson Chiray, y al ingeniero David Cárdenas, estamos completando un año de transmisiones. Damos gracias a Dios por ello. Y hoy tenemos la conferencia número 48 de nuestra serie. Gracias a Dios hemos tenido 48 oradores abordando diversos temas que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar sobre esas áreas a veces controversiales que tienen que ver con la ciencia y con la religión. Y qué mejor forma de celebrar un año de transmisiones teniendo una dama con nosotros como oradora. Generalmente tenemos caballeros, no porque queramos meramente así, no hemos encontrado damas suficientes para que nos hablen de una perspectiva científica. Y aprovecho para hacer un llamado a aquellas personas, a aquellas mujeres que sientan que pueden ayudarnos con conferencias, comuníquense con un servidor y podemos hacerlo. Así que voy a pedir al maestro Tennyson Chiray que nos hable un poquito más de la persona que tendrá hoy la conferencia. Gracias, doctor Luciano. Es verdad, nos da mucha alegría estar conmemorando un año de este programa aquí en UMTV. UMTV es el canal de televisión de la Universidad de Montemorelos, esta institución que es tan importante con sus contenidos, que es tan relevante para la sociedad, para las familias, para el mundo de hoy. Aquí estamos en esta plataforma digital de comunicación para dar oportunidad, ¿no?, a la difusión de esos contenidos tan relevantes para los días actuales. Me gustaría leer antes de decir, ¿no?, mencionar el nombre de nuestra ponente de hoy, leer una pequeña reflexión sobre el tema de hoy. ¿Por qué Jesús se autodenomina la luz del mundo? ¿Por qué no puede ser el sonido del mundo o tal vez el calor del mundo? ¿Qué características tiene la luz que al meditar sobre ella nos hace pensar en nuestro Redentor? En esta plática, en la plática de hoy, daremos un rápido paseo por la historia del estudio de la luz, la óptica. También platicaremos sobre las bases de la óptica moderna y algunas propiedades únicas de la luz.
el título de la ponencia de hoy, de la presentación de hoy, es La luz del mundo. Está con nosotros, con mucha alegría, presentamos la doctora Rosaura Cantún Montiel. Muy bienvenida, doctora Rosaura. Te doy algunas palabras antes de leer su currículum aquí. ¿Cómo te sientes hoy? Pues estoy muy agradecida, muy elogiada porque me hayan tomado en cuenta para esta sección. También estoy muy nerviosa, pero pues todo sea en el nombre de Dios. Sí, la doctora Rosaura es la primera vez que está con nosotros aquí, pero nos da mucha alegría y principalmente por ese tema tan importante para nuestras vidas, ¿no? Jesús, perdón, la luz del mundo, ¿no? No dice Jesús el tema, pero inmediatamente como cristianos ya vemos esta figura espiritual en nuestras vidas. Y la doctora va a tratar de conectar, ¿no? La física, la ciencia con la luz del mundo, con la parte espiritual religiosa. Bueno, la doctora Rosaura Cantún Montiel es catedrático en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Montemorelos. Ella posee un doctorado en Ciencias Físicas e en Física Aplicada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también en esta misma universidad la maestría en Ciencias Físicas e en Física Aplicada. Bueno, ella también tiene un título de Ingeniería de Electrónica y Telecomunicaciones por la Universidad de Montemorelos. Y la doctora Cantún pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es catedrático y investigadora aquí en esta Universidad de Montemorelos y tiene muchas publicaciones, 14 publicaciones en revistas científicas de alto impacto. Doctora Cantún, estamos muy agradecidos por aceptar la invitación de participar con nosotros en este programa y les invito a nuestro público, nuestros televidentes, que pongan atención, preparen sus preguntas, ¿no? Y al saludar, manden ahí también la ubicación de dónde nos están viendo, manden sus comentarios. Y al final, en el bloque de preguntas, respuestas y comentarios, vamos a leer, compartir con todo el público sus comentarios y preguntas. Bueno, estamos muy curiosos, la verdad, para escuchar y aprender un poco más sobre su experiencia, sus investigaciones y sus estudios. Doctora, muy bienvenida entre nosotros y el tiempo es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes, los que están desde la pantalla, que nos están siguiendo, por tomarse el tiempo para ir y que platiquemos todos juntos. Pues entrando al tema, permítanme platicarles un poquito sobre les quiero, no es que les voy a platicar en este momento mi investigación, si en algún, tal vez después quisieran volverme a invitar, con gusto les platicaría de mis investigaciones. Sin embargo, hoy quiero hacer con ustedes un pequeño recorrido sobre la historia de la óptica. Específicamente, quiero que lleguemos a comprender cómo se llegó a la conclusión de que la luz es dual, ¿no? La propiedad de la luz, de la dualidad de la luz. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque nos recuerda a Jesús. Jesús, que Dios y Jesús es el que tiene presencia de la dualidad. Bueno, yo quisiera dejar con ustedes esta cita de Ellen White, en Deseado de todas las gentes. Permítanme leérselos. Dice, Cristo es la escalera que Jacob vio, está hablando de su sueño de Jacob, cuya base descansa en la tierra y cuya cima llega hasta la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria.
Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiera faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Hecho semejanza en carne de pecado, vivió una vida sin pecado. Ahora, por su divinidad, echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, esta cita pues, me recuerda que Jesús es dual, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Bueno, con esto en mente vamos a empezar pues desde el principio, el origen de la luz. ¿Cuál es el origen de la luz? Los astrofísicos tienen sus teorías y ellos suponen que la luz tuvo su inicio en el Big Bang, ¿no? Entonces, en la era de la inflación, ahí es donde aparecen las primeras partículas de los fotones. No quisiera yo entrar en este tema porque no es mi campo de estudios de la astrofísica, pero me quedo más con la cosmovisión cristiana, que es la que yo tengo y más de alguno de ustedes también tendrá. El origen de la luz, ¿dónde está? En Génesis 1:3, al inicio de la Biblia, nos lo cuenta. Dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Dónde está el origen de la luz? En la palabra de Dios. Y saben, me emociona bien descubrir que en la Biblia, en el último libro, en Apocalipsis, también nos habla cuando Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea, entre sus títulos dice, el principio de la creación. Bajo mi cosmovisión, Jesús no es un ser creado, Él es el creador. Y de la primera cosa que Él creó fue la luz, ¿no? La luz, el principio de la creación. Y hablando de primeras cosas, de las referencias más antiguas que se tienen sobre objetos, aparatos de tecnología óptica, está precisamente en la Biblia, ¿no? Un relato de hace aproximadamente 1200 años antes de Cristo, cuando el joven Bezaleel, cuando estaba haciendo los muebles del tabernáculo, ¿qué es lo que hacía él? Él, de los espejos de las mujeres, nos dice la Biblia, ¿no? Los fundía y hizo, pues, los muebles del tabernáculo. Porque en esa época, ya las egipcias utilizaban espejos. Acá encontré en internet un ejemplo, lo pueden ustedes ver, que está a la mano izquierda. Es un espejo de bronce, que es lo que ellos lo hacían, lo pulían para que pudiera pues, verse el reflejo. Y viendo esta imagen, pues me recuerdo cuando era yo niña, no entendía el versículo de Corintios cuando dice, ahora vemos en espejo oscuramente. Y así se me hacía un poco raro, ¿por qué? Si el espejo, si uno se mira en el espejo, te ves bien clarito, no te ves oscuramente, está muy claro. Bueno, lo que pasa es que en esa época los espejos eran como estos, ¿no? Entonces no se veía, no eran como los de hoy. Bueno, también encontramos ahí en la pantalla 2 ejemplos de lentes de cristal. Uno fue encontrado en la antigua Creta y se cree que es de aproximadamente 500 años antes de Cristo. Y el que está en el centro tenemos otra lente plano convexa, se encontró en las ruinas de la antigua Nínive. Y se cree que es aproximadamente de 900 años antes de Cristo. Yo no estaría en la posición de saber, bueno, si esas antiguas civilizaciones comprendían qué era la luz, sabían cómo se utilizaba o cómo la podían ellos manipular para lograr lo que querían. Se cree que estas lentes eran como lentes quemadores, no se les llamaba, piedras quemadoras les decían, y eran para encender fuego, ¿no? Lo que hace es concentra la luz del sol y encendía fuego. No sabría decirles como que qué tanto sabían. Yo, muy personalmente, creo que podrían tener ellos nociones de óptica, porque en Patriarcas y Profetas, cuando Ellen White nos platica sobre los antediluvianos,
ella nos cuenta que eran personas con una gran capacidad mental, porque, bueno, Dios les había dotado de gran capacidad mental y además tenían el privilegio que habían sido instruidos por Cristo mismo y por sus ángeles. Cuando Dios creó a Adán, pues él fue su primer maestro y le empezó a dar clases. Y yo creo que lo más probable es que sus primeras clases hayan sido de física, de óptica, de biología, que es lo que estaba, ¿no? Lo que lo estaba rodeando. Pero después del diluvio, a medida que fue acortando la vida del hombre, también acortó su vigor físico y también, ¿no?, se nos dice que se aminoró su capacidad mental. Y en algún momento, pues se fue perdiendo todo ese conocimiento que tenían, ¿no? Y se fue siendo reemplazado por teorías, por anécdotas, por cosas supernaturales, ¿no? Se lo achacaron a dioses, a sus ídolos que hacían. Entonces hubo un momento que tuvimos que redescubrir qué es la luz. Y si ustedes tuvieran que responder esta pregunta, ¿qué es la luz? Me imagino un niñito pequeño preguntando, ¿qué es la luz? ¿Qué sería lo primero que le pudiéramos explicar? ¿De qué le hablaríamos? Se me ocurre, y tal vez a más de algunos se le ocurra, las primeras cosas que tendríamos que platicarle, pues es, pues de las cosas que vemos, ¿no? Cómo percibimos nosotros la luz a través de los ojos. Y precisamente esto fue lo que hicieron en la antigua Grecia, ¿no? Los griegos fueron los primeros que empezaron a dejar todas estas supersticiones y tuvieron el valor de sentarse todos juntos y a platicar sus teorías y a debatir las teorías. Entonces, los griegos mezclaron este concepto de la luz con la visión. Y entonces ellos empezaron a platicar sobre la visión. De las primeras teorías que tenían es la teoría de la extromisión. Entonces ellos decían, ¿cómo es que se ve? ¿Cómo podemos percibir el mundo que tenemos? Y entonces ellos imaginaban que dentro del ojo había algo como un fuego, ellos llamaban un fuego visual, que eran como tentáculos que salían de los ojos y palpaban todas las cosas y así podían percibir cómo era el mundo. Entre los que defendían esa teoría, pues tenemos a Platón, Euclides, Ptolomeo, Empédocles, entre algunos otros. Euclides era es uno de los grandes matemáticos que ha tenido la historia y todavía la geometría que utilizamos, todavía se la debemos a él. Pues bueno, él propuso que del ojo salían unos rayos que le llamó rayos visuales y todo lo que caía dentro de ese cono visual es lo que podíamos percibir. Ahí tenía una teoría un poco interesante. Ahora pues podemos debatir todos sus puntos. El hecho es de que gracias a él se establecieron las bases para lo que hoy conocemos como la óptica geométrica. Otra teoría que era contemporánea a esta de la extromisión es la teoría de la intromisión. Otros, los atomistas que decían, no es nada de los ojos, sino es que entra a los ojos, que se parece algo a lo que sabemos hoy, pero con la diferencia que ellos creían que eran átomos que se emanaban de los objetos y viajaban y chocaban con el ojo y así como podían observar, ¿no? Se basaban porque decían, pues cuando alguien está viendo algo, pues como que parece ahí que hay un objeto, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos pensaban. Después llegó Aristóteles y él rechazó estas dos ideas, decía, no. O sea, ¿cómo va a haber un fuego interno? A él le parecía, esta teoría del fuego interno, pero decía, ¿cómo puedes entonces ver en la oscuridad? No, pues que se apaga, pero ¿por qué se apaga en la oscuridad de la noche? Eso no tiene sentido para él. También rechazó la teoría de las efigies y estos átomos ligeros. Él se da cuenta que las que aparecían en el ojo eran más bien la reflexión de la luz. Entonces, lo que él sostenía es que había un medio homogéneo que es el que permitía la visión. Y él le llamó un éter celestial. Entonces, los objetos
manipulaban este éter, y este éter en contacto con los ojos es lo que permitía la visión. Y hay que tener como que un poco énfasis en este éter celestial, porque esta teoría de la éter celestial perduró por mucho tiempo, por muchos siglos, y de hecho hace 1900 fue cuando eliminamos esta parte del éter celestial. Bueno, después de la época medieval en Europa se dejó de hacer ciencia con la entrada del cristianismo, tristemente. Entonces, todo el centro del saber se trasladó a la parte árabe, ¿no? Los árabes fueron los que siguieron construyendo la ciencia. En el siglo VII, con la conquista de los árabes en la península ibérica, ellos saquearon todos como sus tesoros, todos los escritos de los griegos, y en lugar de destruirla como hicieron ciertas culturas, ahora lo que ellos hicieron fue que se empezaron a traducir todos esos escritos a su propio idioma y a empezar a hacer experimentos para ver qué cosas eran correctas y qué cosas no. Y esto me gusta, porque saben que este consejo, lo que hicieron estos árabes, también se nos fue dado a nosotros a través de la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, escudriña todo, pero retén lo bueno. No retengas lo malo, solo retén lo bueno. Entonces, estudiar, analizar estas ciencias que a veces parecen en conflicto con nosotros, no hay que rehuirles, hay que estudiarlos para poder tener buenos argumentos. Y también en Hechos 17, Lucas elogia a los de Berea, porque dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros también debemos escudriñar las escrituras, pero también hay que escudriñar nuestra naturaleza. Bueno, entre estos árabes, Alhazen fue uno de los que aportó mucho al campo de la óptica. Hay muchos personajes que aportaron, pero por el tiempo, pues los hemos tenido que irlos dejando. Pero Alhazen separó el concepto de la luz de la visión. Él se daba cuenta que esta teoría de los juegos, estaban ellos hablando de la visión. Entonces, para él, él propuso que el aire era transparente por sí mismo, ¿no? Los objetos no es que ni el sol no lo hacían transparente, sino que el aire era por sí mismo transparente, y la luz es la que dejaba en los objetos, era la que era la causante de la visión en nuestros ojos. Entonces, bueno, hasta aquí ya queda separado entonces la parte de la visión de la luz. Y de aquí empezamos a hablar precisamente de la luz. Y entonces se consideraba que la luz viajaba en línea recta, como bien nos lo había ya explicado con la teoría de los rayos visuales, nos había explicado. Bueno, entonces, ¿cuál es la naturaleza de la luz? Vamos a ver cómo se fue descubriendo esto, la naturaleza de la luz. Y para hablar sobre la naturaleza de la luz, para estudiarla, pues tenemos que prestar atención a los fenómenos de la luz. Y vamos a ver primero el fenómeno de la refracción. Es un fenómeno muy bonito que llama mucho la atención para hacer experimentos, para apantallar a los niñitos. Y con este fenómeno todos lo hemos visto, todos convivimos a diario con él, que es el cambio de la luz. Los rayos, cuando pasan de un medio a otro, cambian su trayectoria. Y por eso cuando nosotros metemos un objeto, por ejemplo, el que están viendo ahí, un lápiz al agua, aparentemente podemos ver como que si se doblara el objeto, ¿no? El lápiz en el agua, pero no se está doblando, es la luz está cambiando su trayectoria y nos hace pensar que el objeto está en otra posición, como el que podemos observar abajo. Tenemos unos pececitos. El pez real se encuentra en una posición y del pez salen los rayos de luz, pero cuando
pasan la frontera del agua, salían del agua, las rayos de luz van viajando en el agua, van derechitos los rayos, pero cuando llegan a la frontera del agua con el aire, ahí ocurre la refracción, y lo que pasa es que los rayos cambian su posición y siguen viajando en línea recta, pero ahora en el aire, entonces cambiaron su posición, de tal manera que el observador ve como que si el pez estuviera en otra posición. Tenemos otros fenómenos muy bonitos, como el que tenemos ahí, vemos como que si una botella desapareciera cuando le metemos en otras sustancias. Se los voy a dejar de tarea para que investiguen sobre ese experimento de la botella que desaparece. Bueno, aparte de que se ve bonito, la refracción pues es muy útil en nuestro vivir. Hay personas que necesitan anteojos para poder enfocar bien los objetos que no se pueden ver bien. Y a los que no utilizamos lentes, también nos sirve para la visión. Todos tenemos, nuestros ojos tienen lentes con diferentes índices de refracción cada capa, y cuando la luz atraviesa todos nuestros ojos, pues es lo que nos permite que podamos ver. Bien, este es el fenómeno de la refracción. Entonces, varios estudiosos estuvieron encantados con este fenómeno y tratando de describirlo, ¿no?, de una manera cuantitativa. Kepler, en 1611, él estuvo trabajando y llegó casi a la fórmula de la refracción, pero no llegó. Pero encontró y anunció que había encontrado la ley de la reflexión total interna. Y esto es importante porque este fenómeno de la reflexión total interna es lo que nos permite que en este momento ustedes y yo podamos estar platicando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la luz viaja a través de las fibras ópticas y nos da este internet tan rápido que tenemos. Bueno, en 1621, Snell van Rooyen descubrió, bueno, llegó a fórmulas de las leyes de la reflexión, pero por alguna razón no las divulgó más que en su círculo. Y fue hasta 1637 que René Descartes, con su propio trabajo, volvió a encontrar estas leyes de la refracción. Y con esto, de un portazo, se abrió el campo de la óptica y entonces empezó a ir más y más rápido cada vez el desarrollo de esta ciencia, gracias al descubrimiento de la ley de la refracción. Bueno, esta ley de la refracción es llamada la ley de Snell. Tengo entendido que hay países como en Alemania que se le llama la ley de Descartes y hay otros lugares que se le llama la ley de Snell-Descartes. Lo importante es que nos da una relación entre los medios, ¿no?, cómo se va viajando la luz. Entonces, la luz va viajando en línea recta hasta que se encuentra. Y justo en la frontera, dependiendo cómo es la siguiente medio, si es más denso o menos denso, si deja que la luz pase más rápido o menos rápido, va a cambiar la trayectoria de la luz, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley de la refracción. Y esto permitió los desarrollos rápidamente de lo que llamamos hoy óptica geométrica. Y nos puede decir por qué sucede, por qué podemos ver los cambios a través de una lente. Entonces, el dibujo de la esquina superior izquierda, tenemos una lente, ¿no? Vamos a platicar unos minutitos sobre la óptica geométrica. Pueden ver ahí que tenemos un objeto que es una mariposa. Los rayos de la mariposa que salen de la mariposa atraviesan la lente y esta lente, que está diseñada para cambiar los rayos, ¿no?, hace que los rayos que salieron del objeto se reúnan en otro punto después de la lente y forman una imagen real del objeto. Podría ser una imagen real, una imagen virtual,
En algún otro momento podríamos platicar más sobre eso, porque también está muy bonita esta parte de la formación de imágenes. Bueno, entonces podemos ver imágenes de los objetos. Y cuando nosotros agregamos más y más lentes, podemos conseguir sistemas más sofisticados. Y el que sigue, ¿no? En el centro, seguimos en la parte superior, tenemos lo que es un microscopio. Fíjate que lo único que se le agregó fue una segunda lente. Y con esa segunda lente se puede amplificar un bichito, ¿no? Algo muy chiquitito, y se puede lograr verlo de una manera amplificada. Es el principio del telescopio, del microscopio. También es el telescopio. Y bueno, para seguir en orden, en la esquina superior derecha, tenemos que es el trazo de rayos del ojo, ¿no? ¿Cómo podemos observar? ¿Cómo tenemos la visión? Tenemos un ojo que es miope, entonces cuando uno los rayos, la imagen, no se forma en la retina y por eso ven todo borroso. Y para corregir esto, pues se coloca una lente de tal manera que ahora sí, los rayos de la luz lleguen hasta la retina y puedan ver bien claritas las letras. Esto se puede estudiar gracias a la óptica geométrica, gracias a la ley de la refracción. Y bueno, tenemos otros, pero para ir un poquito más rápido, tenemos abajo los dibujos de los telescopios y del telescopio reflector. Y al último tenemos una cámara fotográfica. Bueno, todo esto gracias a los descubrimientos de René Descartes. René Descartes, él suponía que la luz eran como partículas que viajaban en un medio que se le llamaba, bueno, se le fue llamando el éter. Y así surgió la teoría corpuscular de la luz. Corpuscular porque pensaban que la luz eran corpúsculos, le llamaban, o partículas. Se nos hace más fácil la palabra partículas. Y entre los principales defensores de esta teoría corpuscular es Isaac Newton. Isaac Newton fue uno de los grandes genios que aportaron mucho a las ciencias, a la óptica en especial, y entre de los muchos, pues fue que demostró que la luz blanca, la luz que viene del sol, contiene todos los colores del arco iris, ¿no? Pero él pensaba que los colores eran debido a que tenía diferentes partículas, ¿no? Partículas de un tamaño daban el color azul, otras partículas de otro tamaño daban el color amarillo y otras el rojo. Y que la luz por eso viajaba en línea recta, porque estaba hecha de partículas. Ya eran los años 1600, ¿no? La década de los 1660. En década hubieron grandes avances. En esa misma década, Grimaldi observó la difracción de la luz. Y esa es otra propiedad de la luz, la difracción. ¿Qué cosa es la difracción? En el laboratorio se ve algo muy bonito. ¿Ves? Tenemos el dibujo de abajo, en la esquina inferior derecha. Así hacemos pasar un láser a través de una rejilla, este láser se divide en varios puntitos, se difracta la luz. Pero pues eso es en un ambiente controlado. Pero él lo vio, no era un laboratorio controlado, él lo que observó es que cuando pasa la luz a través de, digamos, una pared, algo que está bloqueando la luz, a través de la óptica geométrica, ¿no? Y pensando en la teoría de las partículas, se hubiera esperado que se vea un escalón de luz, ¿no? Donde se está bloqueando la luz, está oscuro y después de eso, brillante. Bien definido esta parte. Pero Grimaldi observó que no es algo muy definido, sino que se van dando como onditas hasta que aparece todo
iluminado. Bueno, a eso se le llama difracción, y eso no podría ocurrir si la luz fuera una partícula. Solo ocurre si la luz es una onda. Bueno, pues Grimaldi, como iba en contra de lo que decía Newton, pues fue muy atacado estas ideas. Por cierto, que la difracción, ustedes la pueden ver aún con sus, si ustedes observan una fuente de luz como si fuera un foco, o aún la pantalla de su computadora o del dispositivo que está viendo, los ojos, donde apenas se alcancen a ver un poquito de luz que entran, ustedes van a ver cómo se embarrona todo, ¿no? La imagen. Pues eso que ven como que se extiende, se mancha todo, eso es la difracción de la luz. Bueno, la difracción de la luz. Robert Hooke fue otro defensor de esta teoría. Él observó también la difracción de la luz. Y él estaba convencido entonces que la luz era una onda. Él también estudió la interferencia en las películas delgadas, ¿no? Que nos da de color. Y ustedes también lo han visto. Cuando hacemos burbujas de jabón, se ven como con varios colores. Si vemos un día lluvioso, después vamos caminando por un estacionamiento, vamos a encontrar charcos manchas de aceite que tienen colores, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una película delgada de aceite y ahí en esa película delgada existe interferencia. Y vamos a ver un poquito más de eso de la interferencia, lo explico más adelante. Pero eso también habla de que la luz era una onda. Robert Hooke fue un gran defensor de esta teoría y estaba en pleito directo con Isaac Newton. Entonces Hooke y Newton fueron rivales, eran contemporáneos y eran rivales. Entonces tenemos dos teorías simultáneamente, ¿no? Contemporáneas. Tenemos la teoría ondulatoria, donde hay varias personas que la apoyan. Robert Hooke, Christian Huygens, Thomas Young, entre muchos otros. Huygens creó su teoría ondulatoria y con eso pudo explicar por qué el cristal de calcita, esa imagen que tienen ustedes en la esquina superior izquierda, tenemos un cristal de calcita. Eso está en la naturaleza. Y cuando uno observa a través de la calcita, ve dos imágenes. No solamente una distorsionada, como lo vemos a través del vidrio, del agua, sino se ven dos imágenes. Y eso, pues, como llamaba la atención, ¿no?, de los científicos. ¿Por qué? No lo podían explicar. Pero Huygens sí que pudo logró hacerlo a través de explicando la luz como una onda. Y descubrió otra propiedad de la luz, que es la polarización, que también es un tema muy bonito, muy interesante. Ojalá tuviera la oportunidad en otro momento de platicarles. Y bueno, la polarización, ¿por qué es importante? La polarización es algo que también en nuestra época se utiliza a diario. Nuestras pantallas utilizan la polarización para poder mostrar una imagen u otra, ¿no?, a través de la electricidad, ¿no?, va cambiando la polarización. Entonces, sus pantallas utilizan polarización. Las televisiones cambiaron 3D, que se necesitan utilizar lentes especiales para ver el efecto en 3 dimensiones, están basadas en la polarización. Y no toda es tecnología. Hay artistas que utilizan la polarización de la luz para hacer obras de arte muy bonitas, ¿no? Se los dejo también de tarea para que la puedan estudiar, la puedan buscar. Obras de arte con polarización. Entonces, tenemos dos teorías. Tenemos la teoría ondulatoria, por un lado, que tiene mucho peso, que hay muchos experimentos y hay muchos científicos que le están apoyando. Y por otro lado, tenemos la teoría corpuscular, que tiene que la luz es
partícula, y lo que tiene es que Isaac Newton cree que esa es la correcta. Y en la época hubo una época donde los científicos inclinaron la balanza en favor de Newton, atacando todos los experimentos que demostraban que la luz era una onda, solamente porque Isaac Newton decía que la luz era una partícula. Pues también es para reflexionar, ¿no? ¿Será que a veces nosotros hacemos esto, de que las evidencias de algo, pero porque una persona importante de renombre que creemos que sabe mucho, pues ya todos creemos lo mismo? Nada más para reflexionar, ¿no? Esto sucedió en la historia de la ciencia. Pero fue en 1800 cuando este genio, porque era muy inteligente, Thomas Young, creó un experimento que vino a rebatir y a tirar por tierra la teoría de las partículas. Él lo que hizo fue que pasó la luz, hizo que pasara la luz a través de dos orificios muy pequeñitos, ¿no? En un cuarto oscuro. Pasaron los rayos de la luz del sol por dos orificios muy, muy pequeños y los hizo que golpearan sobre una pared. Es la imagen que ustedes están viendo en la esquina superior izquierda. Y en la pared observó un patrón de franjas. Una franja brillante, una franja oscura, una franja oscura. Y eso se llama interferencia, la interferencia de la luz. Y esto demostraba que la luz efectivamente era una onda. La figura de abajo podemos ver que podemos ver la representación. ¿No? Tenemos dos ondas que pasan por dos huequitos y entonces van viajando las ondas, van de arriba para abajo, arriba para abajo. Entonces cuando pegan con la pared, si las dos ondas, cuando llegaron, las dos estaban como que en una cresta, en la parte más alta de la onda, las ondas se sumaban, era como una interferencia constructiva y se ve brillante. Pero si cuando van viajando, cuando llegan a la pared, una estaba el pico más alto, tenía como una cresta, pero la onda de abajo estaba hacia abajo, por ejemplo, ¿no? Eran contrarias las ondas. Tenemos una interferencia destructiva y vemos oscura, una franja oscura. Entonces vemos brillante, oscura, brillante, oscura, brillante, oscura, y era la prueba de que la luz era eso, una onda. Y aquí surgió el campo de la interferencia, el estudio de la interferencia. Y la interferencia, que por cierto, que esta es mi área de estudio, la interferencia, nos permite ver perturbaciones invisibles al ojo humano, invisibles a los microscopios. Número uno, porque son perturbaciones demasiado chiquitas o muy transparentes. Entonces, la interferometría permite ver estas cosas. Por ejemplo, las imágenes que tenemos arriba, tenemos cómo se calienta el aire que está alrededor de una vela, ¿no? Se puede estudiar. Abajo tenemos una aplicación en microscopía, utilizando la interferometría, pueden encontrar la forma es un hongo, me parece, un hongo, y algunos bichos e insectos. Los que estudian microscopía pueden hablar más de este asunto. Pero bueno, ¿no? Entonces llegó el triunfo de la teoría ondulatoria. Ya era un hecho, ya muy pocas personas creían que fuera una partícula. Y basando en esto, pues se pueden explicar todos los fenómenos de la luz. Los colores de luz corresponden a diferentes longitudes de onda de la luz. Si la onda tiene mucha energía, entonces pues es un color azul o violeta, y si tiene menos energía, pues es tal vez un rojo o un infrarrojo. En 1800 se logró medir la luz
luz experimentalmente y se demostró que la luz dentro de un medio material como el agua va más lejos en el aire. Y eso fue la última estocada que se le dio a la teoría de Newton. En el siglo XIX, Maxwell, partiendo desde el estudio de la electricidad y el magnetismo, comprobó que la luz era una onda electromagnética, porque se decía que era una onda, pero no se sabía de qué tipo es. Y Maxwell demostró que era una onda electromagnética. Y bueno, aquí les presento esta imagen, que generalmente eso es como que un poquito de risa, ¿no? Pero me gusta porque, saben, que no creo que esté muy fuera de la realidad. Yo me imagino a Dios, yo no sé ustedes, yo me imagino a Dios cuando nos ve aquí en el laboratorio haciendo experimentos, sacando ecuaciones, tratando de resolver un problema, sonriendo, ¿no? Así como cuando le ponemos a los niños chiquitos una actividad para que aprendan algo que es demasiado simple, pero ellos se esfuerzan, pues ay, medio les sale y ellos se ponen contentos. Pues así me imagino a Dios sonriendo de nuestros pequeños logros. Y sí, Dios dijo las ecuaciones de Maxwell y fue la luz. Pero para todo esto, se decía que la luz, que ya se sabía que era una onda tipo electromagnética, viajaba en un medio que se llama el éter, ¿no? Así como las ondas de agua necesitan el agua para viajar, así como el sonido necesita el aire para poder viajar, pues la luz también necesitaba algo, era como que muy obvio. Y le llamaban el éter. ¿Se acuerdan? Desde la época de Aristóteles, que le llamaban, pues a eso le llamaban éter, pero nadie había visto nada del éter. Y entonces empezaron a haber experimentos tratando de medir la velocidad del éter, algunas de las características del éter, porque el éter tenía que tener unas características muy raras. No me podía permitir que la luz viajara a velocidades muy altas. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros de segundo. 300.000 kilómetros sobre segundo. Además, necesitaba ser muy flexible para poder llegar a las estrellas. No tenía unas propiedades muy extrañas. Y trabajaron por muchas décadas tratando de encontrar este famoso éter. Todos los experimentos que no hacían nada. Y fue hasta 1900, que hace que 100 años, 120 años apenas, cuando Henry Poincaré dijo, ¿y realmente existe este éter? Pues metió la duda, porque era algo que todos decían, sí, sí existe, solo que no lo podían comprobar. Entonces, él metió la duda, ¿realmente existe? Y en ese año también llegó Einstein con su teoría de la relatividad, donde decía, no existe tal éter. Y bueno, pues, desde entonces no quedó más que a los científicos darse a decir que la luz viaja en el vacío. Y pues ya, todos contentos, todos felices, por fin encontramos la respuesta. La luz es una onda tipo electromagnética que viaja en el vacío. Pero, que llegó en 1900, este científico Planck, con una nueva y revolucionaria teoría, que no voy a hablar de esta porque no es mi área de expertise, la mecánica cuántica, ¿no? Él propuso que la energía no se transmitía de manera continua, sino como que en cuantos le llamaba él, en paquetes. Esto lo estudió Einstein y pudo explicar el fenómeno de la fotoelectricidad. La fotoelectricidad es algo que también lo vemos ahora muy a menudo encima de las casas. Ven que tenemos celdas solares, que la energía del sol genera corriente eléctrica. Qué raro, ¿no? Pues eso se puede explicar a través del fenómeno de la fotoelectricidad. ¿Y qué es lo que pasa? Viene del sol un rayo, incide en una placa de metal, que esta placa de metal tiene ciertas características, y
entonces sale, mueve un electrón, ¿no? Logra romper un electrón, hacer que uno de los electrones se mueva, y cuando un electrón se está moviendo, eso es electricidad. El movimiento de los electrones es la electricidad. Pero entonces se puso a observar, esto se parece a algo que ya conocemos, ¿no? Que es el dibujo que tenemos en la parte derecha. Y vamos a prestar atención a lo que tenemos abajo. Tenemos dos bolas de billares, inicialmente estaba una en reposo, y cuando se la golpea con una segunda bola de billar, ¿no? Chocan y las dos bolas se mueven, ¿sí? La que golpeó la que venía moviéndose primero, golpea y cambia su dirección. Y la que estaba en reposo se mueve. Eso es como funciona una partícula. Y en el dibujo de arriba vemos que es exactamente lo mismo que sucede con la luz. Viene un fotón, golpea a un pobre electrón que estaba ahí sin hacer daño a nadie, lo golpea y el pobre electrón sale, se mueve, es disparado, y el fotón no se destruye, se rebota, se refleja. Es el mismo fenómeno. Entonces, la luz es una partícula. Pero bueno, nos ha llevado muchos años, muchos cientos de años decir que no, que la luz que no era partícula, que era una onda. Pero ahora resulta que sí es partícula. Y bueno, pues ahí es donde vamos estudiando. Y a modo de conclusión, podemos encontrar a través de esta historia que la luz muestra una característica que es llamada la dualidad de la luz, la dualidad onda-partícula, ¿no? Bajo ciertos experimentos, la luz se puede demostrar que se comporta como una onda, bajo otros experimentos, la luz se comporta como una partícula, ¿no? Esto puede ser extraño, pero pues hay que seguir estudiando, y la buena noticia es que cuando vayamos al cielo nos van a explicar todas estas dudas que tenemos aquí, y vamos a poder seguir estudiando más y más y más, y cosas más complejas en el cielo. Y quiero cerrar esto con la misma frase con la que iniciamos esta plática, que nos habla de Jesús. Jesús dice, ahora por su divinidad, echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. También es dual. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y pues les quiero invitar a que ahora, cada vez que vean que entra un rayo de sol por su ventana, puedan recordar a ese Dios dual, a nuestro Salvador. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Cantún. Gracias por tu participación esta tarde. Recordaba mientras hablabas el versículo de Job 38:24 que dice, ¿por qué camino se reparte la luz? Es una de las preguntas que Dios le hizo a Job también, que se discutían ahí con los filósofos y Job. Sin duda el tema de la luz es un tema profundo, un tema que siempre ha traído el hombre a la reflexión y lo sigue haciendo ahora con los asuntos de la doble naturaleza de la luz y esas cosas. Qué bueno, doctora, gracias por la plática. Seguramente hay muchas preguntas del público, seguramente despertaron las reflexiones más profundas en las personas y vamos a dar tiempo para ellas. Sin embargo, vamos a ver algunas cosas primero. Quisiera comunicarle al público que nos escucha que aquí en el Centro de Investigación en Geociencias de la División Interamericana tenemos pues recursos disponibles para ellos. Pueden consultar la página grisdadia.org, si la pueden poner, David, por favor. grisdadia.org es la página de nuestro instituto.
Ahí tenemos varios materiales, varios videos, artículos, etcétera, que pueden consultar para ahondar más sobre estos temas que estamos tratando. Quiero también decirles, a manera de difusión, esta semana con los alumnos de la Escuela de Teología y los alumnos de la Escuela de Comunicación, tuvimos un viaje científico, un viaje paleontológico, geológico, filosófico y lúdico también, porque muchos se andaban divirtiendo bastante. Fuimos a como ven allí, el Cañón de la Huasteca, un lugar único en el mundo, donde uno puede observar cómo las rocas hablan. Y eso es casi literal. Ahí estuvimos con los alumnos buen tiempo allí en el Cañón de la Huasteca. Algunos encontraron muy buenos fósiles, otros tomaron muy buenas fotos. Fue una experiencia muy instructiva para todos. Vean allí esas capas sedimentarias verticales. Eso es único, eso es tremendo y nos habla de eventos catastróficos. Así que los alumnos pasaron un momento agradable. De allí del museo del Cañón de la Huasteca, fuimos al Museo del Desierto para ver algo sobre paleontología también. Ahí tuvimos varios alumnos de la Escuela de Teología, como mencioné hace un momento, teología, comunicación. Algunos se tomaron muchas fotos con los dinosaurios y eso estuvo muy bueno. Luego las andaban repartiendo por ahí en sus redes sociales. Ahí estamos en el pabellón de la entrada, creo, hablando un poco sobre Pangea, sobre los climas de la Tierra, con un buen entorno de dinosaurios ahí en el fondo. Y finalmente fuimos al pabellón de los dinosaurios. Es muy impresionante estar allí en el pabellón de los dinosaurios. Si pueden poner, David, esa, por favor, la foto de los dinosaurios. Doctor Luciano, parece que esa foto no está en el archivo. Ok, está bien. Tuvimos una buena experiencia también ahí observando al dinosaurio Rex, a los pico de pato, a los ictiosaurios y tantos más. Digo esto también porque algunas familias han expresado su deseo de ir al Museo del Desierto en un viaje de estudios con sus hijos. Y pues quiero comunicarles que estamos dispuestos a ayudar en ese proyecto si gustan, y como instructores para hablar pues sobre lo que ahí se ve desde una perspectiva científica y religiosa también. También quiero comunicarles que el próximo sábado tendremos otra conferencia tan interesante como la que la doctora Cantún nos acaba de ofrecer. El próximo sábado tendremos a uno de nuestros catedráticos de biología en la Universidad de Montemorelos. Tenemos al maestro Adolfo Montalvo, que ya nos ha ayudado con varias conferencias en el pasado. Así que los invitamos para que el próximo sábado nuevamente se sintonicen en esta conferencia de la taxonomía a la sistemática. Como dijimos hace un momento, son conferencias que nos hacen reflexionar. La doctora Cantún hasta las ecuaciones de Maxwell nos trajo, ¿sí? Y qué bueno, porque eso nos hace ver el diseño que Dios tiene en la naturaleza. El mismo Galilei dijo que el universo está escrito en lenguaje matemático. Por eso no le tengan miedo a las matemáticas, es la forma en que el universo está escrito. Así que es una belleza con las matemáticas también. Para terminar esta parte, quiero dar la bienvenida a mucha gente que se unió al programa durante la conferencia. Había pocos al principio,
pero ya al final tenemos muchas personas que nos siguen y les agradecemos grandemente. Ojalá nos sigan acompañando con sus preguntas, sus comentarios, sus saludos también, porque como hemos dicho, este es un espacio para todos aquellos que amamos la ciencia, aquellos que amamos a nuestro Dios y aquellos que queremos aprender cada día más de esa naturaleza que Dios hizo. Así que gracias por acompañarnos nuevamente también. Tennyson. Muy bien, doctor Luciano, doctora Cantún, tenemos muchos comentarios, varias preguntas y mucha gente nos acompañando hoy. Queremos saludar a todos y ya menciono algunos aquí, ¿no? Los primeros que se conectaron, entre los primeros que se conectaron está Arturo Pérez, nos manda saludos y dice, estoy en la búsqueda de la verdad de la palabra de Dios. Bien, Arturo, es una buena labor, estás empeñado en esta labor de encontrar la verdad. Dios te bendiga muchísimo en su trayectoria en la búsqueda de la verdad. Bueno, también está David de la Rosa, y ya estamos listos aquí a tiempo, mencionó David. Nos saluda Gabriel Asmitia, ok, o Asmitia. Bueno, y nos desea un feliz sábado, Gabriel. Jorge Zul, Arturo, estoy seguro que Dios le seguirá, le manda una palabra, ¿no? Arturo, en su búsqueda de la verdad. Muchas gracias. Conocemos el pastor doctor Jorge Zul. Jonathan Castro, ya mencionó, estaban listos. Saludos a Norma Muñoz. Alan Chablé, nuestro colaborador, muy bienvenido. Saludos a ti también. Volney Faria, ya sabemos que Volney Faria habla de Brasil, es un brasileño que nos acompaña allá. Jorge Zul nos felicita al doctor Luciano por este año de transmisiones. Muchas gracias. Jacqueline Lozano, bienvenida Jacqueline. Muchas felicidades por este aniversario. Dios sigue bendiciendo este programa. Saludos a todo el equipo. Wilson Chale nos menciona un detalle del audio ahí. Flor Hernández, felicidades al equipo de Nuestros Orígenes. Gracias a Dios por este ministerio. Saludos, doctor Luciano González. Bueno, aquí Rafael Horta nos saluda también. Buenas tardes, maestro Shirai, doctor Luciano, doctora Rosaura. Óptica, menciona, es mi área favorita de la física. Un aficionado de la óptica ahí, doctora Rosaura. Un bendecido sábado. Bueno, el pastor Jorge Zul menciona también, ¿no? Felicidades a esa gran dama. Reciba mi admiración por estar aquí, su hoja de vida tan interesante. Bueno, Roxana, me gusta el tema, la luz del mundo. Feliz sábado. Muchas gracias. Roxana Campagnoni nos habla desde Argentina. Saludos a Argentina. Mateus Nascimento, nuestro conocido también, maestro, director de la Escuela de Artes y Comunicación, de esta escuela de donde estamos hablando ahora, menciona excelente tema. Saludos a Reifer, ahí no mencionó comentario, nada más su nombre. Aquí ya viene una primera pregunta, doctor Luciano, a ver qué nos dice Nicolás Balducci. Gracias, maestro Tennyson. Nicolás manda saludos desde Argentina. Dice muy buena explicación, doctora Cantún, y dice, me gustaría saber si en sus trabajos aplican metrología óptica en relación a la ciencia de los orígenes. No te escuchamos, doctora. No se escucha, doctora. Hay que activar el micrófono. Checa, por favor. Su micrófono. Ahí está. Gracias. En mi trabajo de investigación está enfocada a la interferometría. Estudio la medición de espejos, de lentes, cuando se están diseñando. Pero aplicada a la ciencia de los orígenes, no he tenido ese privilegio.
Ok, muy bien, gracias, doctora. Continuando con los saludos aquí, feliz sábado, dice el ingeniero Orlando Poma Porras, nos habla desde Perú, Lima. Viva Perú, siempre conectado con nosotros. Muy bien, gracias por estar aquí. Gloria, siempre veo su programa de los temas tan interesantes e importantes, aunque no comente nada, siempre escucho con atención y aprendo mucho. Muchas gracias, dice Gloria, y también te agradecemos, Gloria. Bueno, Esaú Martínez Méndez nos saluda desde Poza Rica, Veracruz, eso en México. Dios bendiga este ministerio. Bueno, aquí ya hay una primera pregunta, un comentario mezclado con pregunta, doctor Luciano. Dice Humberto Patiño, gracias a las poderosas lentes del Hubble, podemos ver cosas muy lejanas. Esta semana se hizo famosa la noticia de la estrella Earendel, a más de 13.000 millones de años luz. ¿Cómo podemos explicar esta distancia dentro de un contexto bíblico y creacionista? Pues el asunto, no quisiera equivocarme. El asunto de las distancias, de los millones de años luz, tiene que ver con la distancia, ¿no? Cuando dice, está a tantos años luz, tantos millones de años luz, significa que tendríamos que viajar 13.000 millones de años viajando a la velocidad de la luz para poder alcanzar ese objeto. Entonces, no está diciendo que se generó, ¿no? Hace 13.000 millones de años. Ahora, claro que sí, los astrofísicos creen que la Tierra y las estrellas fueron generadas hace millones y millones de años. Pero eso ya no sabría yo cómo explicarlo, porque no soy experta en astrofísica. No hay problema, gracias, doctora. Sí, hay ciertos aspectos científicos que, aunque estén relacionados con la luz, no es su especialidad, ¿no? Entonces, no hay problema ninguno. Muy bien. Hay más saludos aquí. Breitigan, Julián López, saludos. Y habló Dios y fue la luz. Muy bien, buena referencia. Mira, aquí hay un comentario. No es una pregunta, es un comentario de José Abner Cabrera, pero yo voy a pedir que la doctora pueda hacer una otra reflexión, agregar alguna otra información, ¿no? Menciona José, la luz tiene propiedades de los dos tipos, onda, partícula. No se puede asegurar que es 100% onda, comprobado con el experimento de la doble rendija y principios de incertidumbre Heisenberg, etcétera. Es como mencionó algo de esas investigaciones científicas, ¿no? Quisiera que pudiera comentar algo, por favor, doctora. Claro que sí, tiene toda la razón, Abner, ¿no? A lo largo de la historia se fue descubriendo, bueno, lo que yo les conté, pues fue como que esta lucha entre teorías, ¿no? Y a través de los experimentos fue que iba ganando como que la teoría de que la luz es una onda, pero a partir de 1900, con la entrada de la mecánica cuántica, se descubre que no es cierto, no era tan absoluto como se había planteado en 1800, ¿no? Entonces, la luz sí que tiene una faceta de partícula, tiene una faceta como onda, ¿no? Pues quién sabe qué otras propiedades tenga. Falta mucho por descubrir lo que fuerte.
en el cielo vamos a poder tener mucho más tiempo para seguir trabajando sobre eso. Correcto, gracias, doctora. Aquí Irene Cantún, alguien de la familia, imagino, ¿no? O no, quién sabe. Felicidades, doctora Cantún, Dios les bendiga, muy interesante tema y feliz Santo Sábado a todos. Bueno, ya tenemos más preguntas, doctor Luciano. Doctor, Si Jesús, entonces, si Jesús es la luz del mundo, ¿es que su naturaleza es dual como la luz, que tiene una naturaleza dual, onda y partícula? ¿Es así, doctora? Lo que yo creo, ¿no? Es como que mi cosmovisión, no podría asegurarles, ¿no? Pero esa es mi cosmovisión. ¿Sí preguntas? Rafael Horta pregunta, doctora, dice, doctora Cantún, saludos de Brasil. ¿Cómo el entendimiento de la Biblia puede ser ¿Cómo el entendimiento de la Biblia puede ser compatible con las teorías físicas de la luz? ¿Puede explicar mejor? No me queda como que muy claro qué quieres saber, Rafael. Más bien, yo no he encontrado en mi trayectoria estudiando la luz de mis estudios, como que haya alguna discordancia. No estoy diciendo que no exista, no estoy diciendo que otros científicos que estudian la luz no encuentren discordancias, pero yo personalmente nunca he encontrado algo en el estudio de la óptica. Y bueno, como la óptica es muy grande, mi estudio, mi especialidad es la óptica geométrica, la interferometría, la polarización, no he encontrado algo que me diga que estoy en conflicto con el cristianismo. De hecho, pues Dios es el creador de todo. Dios nos dejó la luz para que nosotros nos deleitemos viendo su creación y para que nos deleitemos estudiándola y analizando, ¿no? La faceta de Jesús dual es como que una de las enseñanzas que obtengo de la óptica. Pero también podría pensar en otras, ¿no? Cuando yo estudio la interferometría, también me hacen recordar a Jesús. ¿Por qué? La interferometría, lo que hacen es que atraviesan dos rayos de luz muy coherentes, con muchas propiedades muy específicas, sobre un objeto transparente, digamos una lente o un espejo que estén diseñando, que tiene que ser, están esperando que esté perfectamente pulido, y la interferometría muestra los defectos que tiene ese objeto. ¿Y para qué nos muestra? Bueno, por ejemplo, si estamos diseñando un telescopio, el Hubble que decían hace un momento, necesita que sea perfecto. No puede tener ningún borde, ningún nada, ¿no? Tiene que estar perfecto. Entonces, la interferometría permite observar esas irregularidades que son imperceptibles para la vista humana. Yo creo que Jesús en la vida hace lo mismo. Nos muestra la naturaleza de nuestro corazón. Esas cosas que para los demás son imperceptibles, Jesús nos las muestra para que nosotros, con su ayuda, podemos hacer cambios en nuestro corazón. Entonces, en la respuesta no he encontrado algo discordante. Okay, muy bien, gracias. Alexis Hernández. Otra pregunta, doctora. En una caja vacía, sin nada, ni aire, absolutamente nada,
¿Puede transmitirse la luz? Sí, la luz se transmite en el vacío. Muy bien, perfecto. Berenice González dice, muy interesante charla, términos complejos, dicho tanto y el equipo del programa. Bueno, un comentario de Gloria aquí. Gracias a la luz, podemos ver que la corbata de Dr. Luciano está muy acorde con los temas de la creación. Opino que nos diga en dónde las consiguió para conseguir unas parecidas. Dr. Luciano, muestre su corbata aquí en la parte de abajo. A ver, ¿qué tenemos ahí? Mira, es un dinosaurio ahí. Está. Nos explica, Dr. Luciano, esta pregunta no es en el tema pero de la luz, pero explica por qué esta corbata así tan acorde con las temáticas aquí del programa. No me acuerdo dónde la compré. Bueno, y ahí. Bueno, vienen más amigos de Perú. Está Jacqueline Morón. Felicitaciones y saludos desde la Universidad Peruana Unión. Ok. Jorge Zul menciona en la ciudad de Saltillo hay otros museos de interés como el Museo de las Aves. Les animo a visitarlos, ¿no? Como estuvimos en el Museo del Desierto, hay otros ahí también. Bueno, aquí, David de la Rosa, el Premio Nobel 2017 de Medicina fue otorgado a 3 doctores que hicieron un gran aporte óptica con la ciencia de la cronobiología, la activación de relojes biológicos. Ya un comentario sobre la óptica. Bueno, aquí Manuel Jerónimo, creo que es de nuestro ingeniero Manuel. Saludos a todos que hacen posible tan importante e interesante programa. Saludos a la doctora Rosaura. Dios los siga guiando. Bueno, seguimos con preguntas aquí, doctor Luciano. Doctora Cantún, Milton Hernández pregunta, ¿qué estudios científicos están en boga sobre la luz? ¿Qué no se sabe sobre la luz? No lo sé, no sabría responder esta pregunta. Ok, muy bien, gracias Milton por su pregunta. Y aquí, Roxana Compagnoni menciona de nuevo, ¿no? Un otro comentario aquí, gracias doctora, muy interesante el tema y difícil tema, realmente sí, la verdad sí. Viene pregunta aquí de Manuel Jerónimo. Preguntan, doctora, si la luz son partículas que se mueven con ciertas características, entonces el medio en el que se mueven es el aire, la atmósfera, y la que viene del sol, ¿en qué medio se mueve? Para pensarlo, ¿no? Por su naturaleza electromagnética, la luz se supone, no podría asegurarlo con certeza, por cierto, se supone que la luz no necesita como que un medio material, ¿no? Lo que los científicos antes pensaban que necesitaban el éter para poderse propagar como el sonido necesita del aire, como de las ondas de agua necesitan del agua, ¿no? Los científicos en 1900 llegaron a la conclusión de que no existía un éter, no se necesitaba ningún éter, no se necesitaba nada para que la luz pudiera viajar. Entonces, en teoría, podría viajar en el vacío. Habría que ver un vacío absoluto, si existe un vacío absoluto para poder comprobar esta teoría. Ok, gracias. Mira, tenemos aquí un grupo en WhatsApp y del Instituto de Geociencia de la División Interamericana y nos están mandando comentarios desde aquí también. Lilian Rojas Gross menciona, excelente presentación, felicidades doctora Rosaura, me encantó repasar la historia de las teorías de la luz más relevantes. Abrazo y bendición. Esser
GZ también menciona, muy interesante la ponencia de esta tarde. Sir, así está su nombre, también nos saluda, manda saludos. FTH menciona aquí, gracias, profesor Luciano, excelente ponencia. Lidia González, creo que es aquí, felicidades por este aniversario. En lo personal he aprendido mucho. Gracias por todo el equipo que lo hace posible. Gracias, Lidia. Continuando aquí en nuestro chat, Ana Julia, feliz sábado, hermanos desde Turbo, Antioquia, Colombia. Turbo, debe ser así el nombre, Colombia. Bien, saludos a los que nos ven desde Colombia. Rafael Horta, de nuevo, ¿no? De nuevo, menciona aquí desde Brasil que este programa dure muchos y muchos años. Muchos y muchos años. En portugués escribió. Bueno, aquí viene de otra red social, de UMTV, José Luis. Es pregunta, doctor Luciano. Adelante. Excelente presentación. ¿Puede la luz emitir sonido al viajar en el vacío? Si pensamos en sus propiedades como partícula, ¿puede generar sonido cuando chocan con otras partículas? Muchas gracias. Saludos desde Puerto Rico. Interesante pregunta, José Luis. Pues yo creo que la primera pregunta, ¿podría la luz emitir sonido cuando viaja en el vacío? Pues no, porque el sonido sí que necesita un medio material para existir. Necesitamos del aire para que haya sonido, el agua, ¿no? Un medio material. Entonces, en el vacío no hay sonido, porque no hay moléculas que se muevan, ¿no? O sea, el sonido lo que es una perturbación de las moléculas del aire o del agua. Entonces, cuando se mueven de adelante para atrás, ¿no? Y llegan a otro objeto, que es en este caso nuestro tímpano, pasan esas vibraciones a nuestro tímpano, que se mueve de adelante para atrás, y nuestro cerebro lo interpreta como sonido. Entonces, en el vacío, pues no, porque no hay ningún medio, ninguna molécula, ninguna partícula que pueda transmitir esa vibración. Es una vibración mecánica. En cambio, la luz, pues es una onda electromagnética. Y cuando están en un medio material, genera un sonido cuando choca con otra partícula. No lo sé, ¿no? O sea, sería interesante, hay que preguntarle a un mecánico cuántico que sabe al respecto. Gracias, doctora, por la respuesta. Mira, nuestros televidentes nos ponen en aprietos a veces, ¿no? Son muy, muy buenas las preguntas. Angélica Gómez, o Angélica Gómez, saludos desde Brasil, muy buena programación para la gloria de Dios. Dios los bendiga. Ahí viene otra pregunta. José Arias, ¿ha habido alguna ocasión en que la luz sea partícula y onda a la vez? ¿Y en qué condiciones? Interesante, José Arias. Oye, ¿cómo me gustaría saber la respuesta a esta pregunta? Necesitamos un físico cuántico que nos eche la mano con estas preguntas. Vamos a invitar a uno, ¿no? Para que nos podamos guardar algunas preguntas ahí para los próximos. Muy bien. Esperanza García, saludos y bendiciones, ¿no? Y también, bueno, Jorge Zul aquí felicita a la doctora Cantún por la honestidad a reconocer que no tiene todas las respuestas. Así tenemos que ser, ¿no? Si sabemos bien, si no sabemos, no sabemos. Está excelente. Es un desafío también para ponernos a investigar cada vez más. Bueno, Jaime Alcántara Quiroga, excelente presentación, felicitaciones a todo el equipo. Gracias, Jaime. Tere viene con una pregunta. La pregunta es, doctora Cantún, cuando Dios dijo, sea la luz, todavía no estaba el sol. Cuando los días son muy nublados, ¿cómo hay luz aún sin sol?
Los días nublados, bueno, pues es que sí tenemos la luz, ¿no? Lo que pasa es que la nube tapa una parte de la luz, atrapa ciertas Absorbe. radiaciones. El color, nosotros observamos el color porque la luz del sol, por decir algo, ¿no? La luz del sol, que tiene todas las longitudes de onda, emite en todas las longitudes de onda, golpea un objeto y este objeto absorbe radiación, absorbe ciertas ondas, frecuencias y refleja otras. Entonces, ¿por qué vemos un objeto rojo? Pues porque ese objeto absorbió todas las demás radiación, las demás ondas, que otras frecuencias, y entonces reflejó la roja, ¿no? Solo dejó pasar la roja y entonces por eso nosotros percibimos el color rojo. Ahora, yo creo, pues, que las nubes también, cuando se meten entre el sol y la tierra, pues también atrapan cierta cantidad de radiación, ¿no? Y pues llega menos hacia nosotros, nos llega menos. Por eso, pues hay luz, pero esa luz viene del sol. Ahora, la luz, ¿qué luz existió el primer día? Esa es una pregunta pues demasiado interesante que los creacionistas, yo recuerdo que han venido a platicar sobre ese tema en los festivales que organiza el doctor Luciano. El doctor Biaggi ha hablado de este asunto, pero todavía no lo logro entender. Según recuerdo, el doctor Biaggi mencionaba que pues existen muchas teorías. Puede ser que en ese primer día surgió la onda electromagnética. No sabemos de dónde venía esa luz. La hermana White dice que habla de que al despuntar el alba esa mañana, pero no había sol todavía. Preguntémoselo a Venga, esperemos que sea muy pronto. Muy bien, en esta misma línea, el pastor Zul menciona que la escritora Ellen White, respecto del estudio de la luz, el libro Patriarcas y Profetas, dice que Adán y Eva conocían los misterios de la luz y el sonido, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, y antes del pecado los antediluvianos heredaron algo de este conocimiento. Eso menciona la escritora Ellen White en el libro Patriarcas y Profetas. Gracias. Y hay muchas reflexiones aquí, ¿no? Mira, doctor Luciano, hay alguien conocido aquí. Saludos, mi profe de matemática en bachilleres, creo, en el colegio Altamiro, Ciudad de México, ¿no? Un conocido ahí de la Ciudad de México. Bendiciones, saludos. Saludos, Ángeles, saludos, gracias. Y hay otras reflexiones. Mira qué interesante. Nicolás Balducci: todo cuerpo tiene la dualidad onda-partícula, refracción de electrones. Puede que Jesús manipuló perfectamente este principio, parafraseando, y apareció en el medio de ellos con la habitación cerrada. Bueno, son reflexiones que los televidentes están haciendo aquí. Les damos espacio para eso. Rodolfo Méndez, saludos. Podría ser que también Dios, en su infinito amor y misericordia, permite que todo pueda tener una explicación científica. Permite incluso para aquellos que no creen en la creación. Ok, para que no creen en la creación, ahí sigue, puedan encontrar una explicación física o científica para sus argumentos. Ok, Rafael responde: gracias, doctora, muy interesante. Moisés Nicida Martínez, muchas felicidades a todos. Imagino que es nuestro conocido aquí de la universidad, profesor Nicida. Bueno, ahí viene preguntas. ¿Por qué el rostro de Moisés emitía luz después de estar en la presencia de Dios? ¿Qué tipo de luz era?
Yo creo que era la gloria de Dios, eso sí tendría que ser algo sobrenatural, no lo sé, no lo sé. Interesante, ¿no? Y me menciona aquí, soy Tomás Hernández, alumno del profesor Luciano. Profesor Luciano, tienes un desafío de inspirar a tus alumnos ahí para esas preguntas complicadas, ¿no? Algo teológico también ahí, sobrenatural, ¿no? La luz que irradiaba el rostro de Moisés. En Bueno, clase aquí, hablamos, Tomás. muy bien. Aquí viene ahí un YouTube 7MO, saludos, feliz sábados. En Facebook tiene otra pregunta. Vamos a consultar las preguntas de Facebook. ¿Quién viene aquí? Edwin Rueda nos saluda también de Bucaramanga, Colombia. Excelente tema, gracias. ¿Viene una pregunta? ¿La luz necesita de energía para existir? Sí, definitivamente la luz es una manifestación de la energía. La onda electromagnética es de energía. Luego, Henry García también pregunta, ¿verdad? Dice, en el relato de Juan 9, del ciego que Jesús sana, ¿cuáles propiedades de la luz en la óptica carecía el ciego? Muchos saludos y Dios les bendiga. Pues más que la óptica, tendríamos que preguntarle a un médico por qué son ciegos, por qué unas personas nacen ciegas. Si tienen los ojos completos, en la propiedad, la luz está ahí, tienen las lentes, la córnea, el humor vítreo, el humor acuoso, una retina. Hay una formación de imágenes. Necesitamos un médico que nos explique por qué no puede ver a alguien si tiene todos completos esta parte óptica. Déjenme hacer un comentario sobre eso, Tennyson. Les digo a todos los que están escuchando que para la cuarta temporada, que gracias a Dios ya tenemos todos los oradores, uno de ellos es, a mi juicio, uno de los grandes oftalmólogos de México y del mundo. Y es una persona cristiana. Y él va a ser uno de los oradores de la cuarta temporada. Cuando lo invité le dije, yo sé que tú tienes mucho que aportar a la iglesia. Eres un hombre que ha dedicado toda su vida a estudiar la luz. Y me dijo, con mucho gusto. Así que en la próxima temporada, con el favor de Dios, tendremos aquí a uno de los mejores oftalmólogos. Yo creo que no exagero, así que del mundo. Para que nos hable también de su perspectiva como científico sobre la óptica, sobre la luz. Así que no se lo pierdan, no digo quién es, para dejar ahí la curiosidad, pero no se lo pierdan. Va a ser una gran experiencia escuchar su plática también. ¿No te oyes, Tennyson? Perdón, así. Tenemos más preguntas aquí. ¿Cómo llega la luz del sol a la Tierra? Si el espacio, la atmósfera, se dice que está en oscuridad. Pues la luz del sol llega a la Tierra a través de radiación, la radiación electromagnética. Ya sabemos que una onda electromagnética no necesita atmósfera para poder viajar, entonces puede atravesar fácilmente la distancia. ¿Qué tipo de luz fue la que Pablo vio cuando se encontró con Jesús camino a Damasco? Parece que perdimos la conexión con la doctora. Vamos a ver si se reconecta el doctor. Pedimos que David nos dé soporte a eso. Vamos leyendo algunos comentarios aquí, ¿no? Zoila Aguilar nos saluda desde México. Edwin Rueda nos saluda desde
Colombia, Bucaramanga. Pichowski, Hugo, ¿crees que es Hugo su nombre? Les desea un feliz sábado desde Cantabria, España. Oh, interesante, nos están viendo desde España, doctor Luciano. Sí. Pérez, hola, buenas tardes, interesante programa, felicitaciones. Saludos desde Chetumal, Quintana Roo. Déjame ver aquí. Un comentario de Aritmos. Tiene sentido que el arco iris haya sido puesto por... y no termina su comentario aquí. Bueno, Tere, muy interesante todos sus programas. Felicidades, muchas gracias. Dios les siga bendiciendo. Adiel Gómez Ríos, saludos desde Tuxtla. Esto está... Tuxtla Gutiérrez, eso está en México. Bueno, y saludos aquí, Adi Ruiz, saludos desde Cancún. Liliana Flores, saludos desde Xalapa, Veracruz. Y Adam Navarro, muy buen programa. La verdad que es difícil explicar todo, que hizo al principio en la creación, ya que al ser el creador, ¿cómo podríamos explicar todo lo que hizo? ¿Cómo podríamos explicar todo lo que hizo? Solo tenemos unas pinceladas de lo que hizo en el relato de Génesis. La verdad, la ciencia óptica y de la luz se mezcla con otras ciencias, ¿no? Con otras como la astronomía y todo, y requiere muchos expertos hablando sobre tanta relación científica, ¿no? Que la luz y la óptica y con esas otras disciplinas, ¿no? Y ahí Ari termina retomando: el arco iris no podía existir previo al diluvio, puesto que no existía la lluvia que es necesaria para que existiera el arco iris. Bueno, son comentarios de nuestros televidentes. Ya reconectó la doctora. Retomamos una pregunta que estaba un poco atrás. A ver aquí, David, si ubica la pregunta que quedó por responder. Ya estamos con las últimas preguntas ahí. ¿Qué tipo de luz? ¿Qué tipo de luz, doctora? Pregunta, ¿qué tipo de luz fue la que Pablo vio cuando iba rumbo a Damasco? Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tipo de luz vio? Pues según yo, no soy teóloga, yo tengo entendido, toda la vida he pensado que vio a Jesús, vio al Hijo de Dios, la luz que emana del cielo. Eso creo yo. Sí, seguimos con preguntas. ¿Cuál era la fuente de la luz que Dios creó el primer día? Si el sol fue creado el cuarto día. Creo que es un misterio, ¿no? Les comentaba hace ratito que yo recuerdo haber escuchado Otra vez la perdimos. Sí, perdimos de nuevo la conexión con la doctora. Déjame hacer un comentario, Tennyson, sobre esa pregunta. ¿Está bien? Ok, adelante. Veo que ya se ha repetido varias veces, así que voy a hacer un comentario, ¿sí? Mientras la doctora Cantún se conecta. Entre los personas que nos dedicamos a estudiar estos asuntos, no hay una conclusión, pero hay ciertos, podemos llamar consensos. Y una sugerencia que se tiene es la siguiente. El relato bíblico, cuando se narra la creación, cuando se narra que en la tierra se pusieron condiciones para la vida en el cuarto día, dice que Dios hizo también las estrellas.
Pero ese versículo en el lenguaje original, según las personas que saben hebreo, el mensaje que transmite es que las estrellas ya existían, ya habían sido creadas hacía tiempo. No sabemos cuánto tiempo. Recuerden que el sol es una estrella también. Lo único que lo distingue es que está muy cerca de nosotros, a 8 minutos luz, a diferencia de la inmediatamente más cercana, que está a 4.2 años luz. Entonces, lo que se sugiere es que lo que hizo Dios el cuarto día fue asignarle al sol sus funciones con respecto a la tierra. Es decir, probablemente el sol ya estaba desde hacía mucho tiempo y estuvo presente tanto el primer día como el segundo, como el tercero, pero el cuarto, Dios le asignó sus funciones con respecto a la tierra. Por eso había luz que emanaba del sol, aunque de manera difusa quizá, porque quizá la tierra estaba cubierta de alguna niebla, pero el cuarto día probablemente Dios quitó esa cortina de nubes y el sol brilló en toda su intensidad. Esa es una explicación. Otra sugerencia que se da se basa en Salmos 104, que es un salmo de la creación también, donde se describe a Dios como vestido de luz. Dios es la fuente de luz. Entonces, si Dios es una fuente de luz, Él puede manejar su luz a como Él quiere, es todopoderoso. Entonces, Él podría haber provisto la luz, tanto para los primeros como el segundo, tercer día, e incluso dar la impresión de día y noche, porque lo ha hecho así. Lo ha hecho así en milagros en la Biblia, así que no tendría nada de particular que en la creación también lo hiciera. Esas son algunas posibles sugerencias, son las sugerencias para esta pregunta que, perdón doctora, tomé la pregunta mientras te perdiste, porque ya se ha repetido bastante. Entonces di mis comentarios nomás en base a las ideas que se manejan en los círculos de las personas que estudiamos estos temas. Puedes continuar. Pues sí. Bueno, queremos agradecer, doctor Luciano y doctora, estamos con una audiencia récord, ¿no? Pero ya es tiempo de terminar nuestro programa, ya tenemos otro programa en andamiento aquí en MTV y me gustaría no terminar antes de mencionar aquí algunos comentarios, ¿no? Sandy Morosco Bautista menciona, hay una relación entre el calor y la luz, pero el Señor dejó en la naturaleza organismos vivos como luciérnagas, ¿no? O peces abismales que emiten luz a bajas temperaturas. Interesante, ¿no? Y en nuestro grupo de WhatsApp, el doctor y pastor Efraín Velázquez menciona, tremendo, desde Estados Unidos nos habla, nos está viendo el doctor Efraín Velázquez, tremendo menciona, y el doctor y pastor Miguel Patiño menciona aquí también, y dice, exclama, gloria a Dios. Muchas gracias por nos estar viendo todos ustedes queridos, ¿no? Que participan y nos apoyan en este programa. Bueno, no sé si doctor Luciano quisiera mencionar alguna otra pregunta relevante o vamos ya caminando para el final. Bueno, ya no voy a hacer preguntas, Tennyson. Quiero aprovechar los minutos restantes para agradecer a tantos amigos, tantos hermanos que se conectan al programa. Con sus comentarios, estoy viendo aquí a Adán Navarro, un gran amigo, un amante de las ciencias también. Vi varios nombres ahí de personas que conozco, ¿sí? Y eso nos da ánimo para continuar. Ya mencionamos al inicio que estamos celebrando un año de transmisiones de este programa. Y el ver cómo los hermanos, cómo los amigos, cómo la gente se conecta, entre ellos mismos hacen preguntas, a veces ellos mismos se las contestan, hacen comentarios. Eso nos enriquece como hermanos, como amigos. Entonces, quiero dar un profundo agradecimiento a Dios primero por su gran ayuda en este año de transmisiones y al público
y al público que cada año, cada día se nos une con sus aportaciones. Y hago un llamado. Hoy tuvimos a la doctora Cantún, pero si en el público hay alguna dama que me está escuchando, que tiene un doctorado en ciencias, algún grado en ciencias, y quiere exponer algún tema en particular de su especialidad, conéctese con su servidor. Ahí está mi correo. Mándeme un email y con todo gusto vamos a incluirlo en la lista de nuestros ponentes. Estamos haciendo una red de científicos que tenemos una cosmovisión cristiana. Así que invito a alguna dama, a algún caballero también. De hecho, varios de los ponentes de la siguiente temporada son personas que hemos contactado a través de este medio. Hay unos que yo no conocía, pero gracias a Dios se conectaron, hablamos y están programados para una ponencia. Es un programa, digo, para construcción e instrucción de todos. Así que tomen eso muy en serio, por favor. Gracias por su compañía y los invitamos para que sigan acompañándonos cada sábado. Recuerden, el próximo sábado tendremos al maestro Adolfo Montalvo, una persona muy versada en biología también, que nos va a hablar sobre su perspectiva como biólogo sobre la taxonomía a la sistemática. Los invitamos para que se conecten a tiempo y juntos sigamos aprendiendo. Que Dios bendiga a todos en la semana. Hasta luego. Doctora Cantún, no te desconectes para platicar.